Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete, dale a la campana de notificaciones para que este canal siga creciendo y les sirva de bendiciones a otras personas. Bendiciones y que te vaya muy bien en tu día. Amén. ¿Quién fue realmente el rey David? Un simple pastor que se convirtió en el monarca más grande de Israel. Un guerrero que derrotó gigantes, pero no pudo vencer sus propios demonios internos. Un hombre capaz de componer los salmos más hermosos y también de orquestar el asesinato de un leal soldado. La historia de David es una montaña rusa de emociones, desde la gloria del campo de batalla hasta la traición de su propio hijo. Un hombre que bailaba con abandono ante Dios y lloraba desconsolado ante la tragedia. ¿Cómo pudo Dios llamar un hombre conforme a mi corazón a alguien que cometió adulterio y asesinato? ¿Qué secretos escondía este enigmático rey que sigue fascinando al mundo miles de años después? Acompáñanos en este viaje desde las colinas de Belén hasta el trono de Jerusalén, descubriendo las contradicciones, pasiones y el legado eterno del rey, cuya estrella aún brilla en la bandera de Israel. Esta es la asombrosa historia del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a empezar. En las colinas de Judá, cerca de la pequeña ciudad de Belén, vivía la familia de Isaí. Entre sus 8 hijos, David era el menor, aparentemente insignificante a los ojos de su propia familia. Mientras sus hermanos mayores se ocupaban de tareas consideradas más importantes, a David le encargaron el cuidado de las ovejas, una labor sencilla pero llena de responsabilidades. En aquellos solitarios campos, lejos del bullicio y la atención, el joven pastor desarrolló habilidades que más tarde serían fundamentales en su vida. Sus dedos se volvieron ágiles al tocar el arpa, encontrando melodías que calmaban no solo a sus ovejas, sino que también expresaban su corazón ante Dios. Sus ojos se agudizaron, vigilando constantemente el horizonte en busca de peligros que pudieran amenazar a su rebaño. Sus piernas se fortalecieron, corriendo por colinas y valles para rescatar a las ovejas extraviadas. La vida de pastor no era fácil ni segura. En varias ocasiones, David tuvo que enfrentarse a fieras salvajes que atacaban su rebaño. Con sus propias manos, sin más ayuda que su cayado y la protección divina, luchó contra leones y osos para salvar a sus ovejas. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y rescataba al cordero de su boca, contaría años después. Estas experiencias forjaron en él una valentía extraordinaria, una confianza en Dios que superaba el miedo natural ante el peligro. Bajo el cielo estrellado de Judá, mientras vigilaba su rebaño por las noches, David comenzó a componer sus primeros cantos. Inspirado por la grandeza de la creación que contemplaba y por la presencia divina que sentía, sus dedos recorrían las cuerdas del arpa mientras su voz elevaba alabanzas al Creador. Muchos de estos cantos se convertirían después en los salmos, ese tesoro de poesía espiritual que ha alimentado la fe de generaciones. Fue en esos campos solitarios donde David desarrolló su profunda intimidad con Dios. Sin las distracciones de la vida urbana, con tiempo para meditar y orar, el joven pastor aprendió a escuchar la voz divina y a confiar en su dirección. Esta relación personal con el Señor, cultivada en el anonimato de las colinas de Judá, sería el fundamento de toda su vida posterior. Mientras tanto, en la corte del rey Saúl, la situación se deterioraba. El primer rey de Israel había comenzado bien su reinado, pero pronto su corazón se alejó de Dios. Su desobediencia en la guerra contra los amalecitas colmó la paciencia divina. El profeta Samuel, con profundo dolor, le comunicó el rechazo de Dios. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado como rey. Después de un tiempo de duelo por Saúl, Dios envió a Samuel a Belén, a la casa de Isaí. He visto entre sus hijos al que he elegido para rey.
le dijo. Con un cuerno de aceite y el pretexto de realizar un sacrificio, el anciano profeta llegó a la ciudad, causando cierto temor entre los habitantes que se preguntaban si venía en son de paz. Isaí presentó a sus hijos ante Samuel, comenzando por Eliab, el mayor. Alto y de presencia imponente, parecía el candidato perfecto. Seguramente este es el ungido del Señor, pensó Samuel. Pero Dios le advirtió: no mire su apariencia ni su estatura, pues yo lo he rechazado. El Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Uno tras otro, 7 de los hijos de Isaí pasaron ante Samuel, pero ninguno fue el elegido. Desconcertado, el profeta preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió que faltaba el menor, quien estaba cuidando las ovejas. Cuando David llegó, con las mejillas sonrosadas por el sol y los ojos brillantes, el Señor le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. En medio de sus hermanos asombrados, Samuel derramó el aceite sobre la cabeza de David, marcándolo como el futuro rey de Israel. Desde aquel momento, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Aunque nadie entendía completamente el significado de esta unción secreta, algo había cambiado para siempre en la vida del joven pastor. Mientras David volvía a sus tareas cotidianas, aparentemente olvidado en los campos, Dios preparaba el siguiente paso. En el palacio real, el rey Saúl comenzó a sufrir episodios de profunda melancolía y perturbación espiritual. El espíritu del Señor se había apartado de Saúl y un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormentaba, nos dice la Escritura. Los siervos del rey, preocupados por su estado mental, le sugirieron buscar a alguien que supiera tocar el arpa, pues la música podría calmar su espíritu atormentado. Uno de ellos comentó: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente, hábil en la guerra, prudente en sus palabras, de buena presencia, y el Señor está con él. Así, por disposición divina, David fue llamado a la corte. El joven pastor, que hasta ese momento solo conocía la vida sencilla del campo, entró por primera vez en el ambiente del palacio real, con sus intrigas, protocolos y lujos. Cuando Saúl sufría sus ataques de melancolía, David tocaba el arpa para él, y el rey encontraba alivio a su tormento. Durante este periodo, David vivió una especie de vida dual. A veces servía en el palacio como músico real, y otras veces regresaba a los campos de Belén para cuidar las ovejas de su padre. Sin saberlo, esta experiencia le estaba preparando para su futuro papel, permitiéndole conocer desde dentro la corte que un día gobernaría. La paz en Israel fue interrumpida cuando los filisteos, enemigos tradicionales, reunieron sus ejércitos para la guerra. Los dos ejércitos se posicionaron en lados opuestos del valle de Elá, en un impasse que ninguno se atrevía a romper. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, un gigante filisteo llamado Goliat salía de las filas enemigas y desafiaba a los israelitas a un combate individual que definiría la guerra. Goliat era un guerrero formidable que medía aproximadamente 3 metros de altura. Su armadura de bronce, su lanza con una punta de hierro que pesaba varios kilos y su escudero que iba delante de él, componían una imagen aterradora. Ningún soldado israelita se atrevía a aceptar su desafío, y el rey Saúl, antaño valiente, permanecía paralizado por el miedo junto con todo su ejército. En ese momento crítico, David llegó al campamento. Su padre lo había enviado para llevar provisiones a sus hermanos mayores que servían en el ejército. Mientras conversaba con ellos, escuchó el desafío blasfemo de Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? La indignación se apoderó del joven David. Cuando llevaron a David ante Saúl,
el rey dudó de sus capacidades. No puedes enfrentarte a ese filisteo. Eres solo un muchacho, y él ha sido guerrero desde su juventud. Pero David respondió con confianza, relatando cómo había protegido su rebaño de leones y osos. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Saúl, sin otras opciones, permitió a David enfrentar a Goliat y le ofreció su propia armadura. Pero después de probarla, David la rechazó. No puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. En lugar de la armadura real, tomó su bastón de pastor, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa. Con su honda en la mano, avanzó hacia el gigante. Goliat se burló al ver a su joven adversario. ¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Ven acá, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David respondió con palabras que revelan su verdadera fortaleza. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Con un movimiento rápido, David colocó una piedra en su honda, la hizo girar y la lanzó. La piedra se hundió en la frente del gigante, quien cayó rostro a tierra. David corrió, tomó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza, consumando una victoria que parecía imposible. Al ver a su campeón muerto, los filisteos huyeron y los israelitas los persiguieron con renovado valor. David, el humilde pastor, se había convertido de la noche a la mañana en un héroe nacional. Las mujeres salían de todas las ciudades de Israel cantando y danzando al paso de los guerreros victoriosos. Entre quienes admiraron la valentía de David estaba Jonatán, el hijo de Saúl y príncipe heredero. El corazón de Jonatán se unió al de David en una amistad que trascendería incluso los lazos familiares. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo, nos dice la Escritura. Como señal de este pacto solemne, Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Este gesto no era solo de amistad, sino que tenía un profundo simbolismo. El príncipe heredero reconocía, quizás inconscientemente, que David estaba destinado a suceder a su padre en el trono. A pesar de que sus intereses podrían parecer contrapuestos, ambos tenían derechos sobre el trono de Israel, su amistad se mantuvo firme y pura. Jonatán protegía a David de las crecientes sospechas y celos de Saúl, y David mostraba siempre respeto y lealtad hacia la casa real. Juntos desarrollaron estrategias para preservar la vida de David frente a los ataques de Saúl, comunicándose con señales secretas y advirtiéndose mutuamente de los peligros. Esta amistad ejemplar entre Jonatán y David nos muestra cómo el vínculo espiritual puede superar incluso las ambiciones personales y los conflictos políticos. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a su propia alma, una expresión de profunda conexión espiritual que serviría de modelo para generaciones futuras. La fama de David creció rápidamente después de su victoria sobre Goliat. Cuando los guerreros regresaban de sus batallas contra los filisteos, las mujeres salían a recibirlos con panderos y danzas, cantando: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esta comparación, aunque no intencionada como ofensa, despertó los celos en el corazón del rey. ¿Qué más le falta sino el reino?, pensaba Saúl, comenzando a ver en David no a un leal servidor, sino a un potencial usurpador. A partir de ese día, Saúl miró a David con recelo, vigilando cada uno de sus movimientos. La Escritura nos dice que Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Los episodios de violencia no tardaron en manifestarse.
En una ocasión, mientras David tocaba el arpa para calmar al rey, Saúl, dominado por un ataque de celos, arrojó su lanza contra el joven músico, intentando clavarlo contra la pared. David esquivó el ataque, escapando con vida, pero con la certeza de que su posición en la corte se había vuelto extremadamente peligrosa. A pesar de estos intentos de asesinato, Saúl no podía eliminar abiertamente a David sin causar indignación popular. Así que ideó un plan más sutil. Ofreció a David la mano de su hija mayor, Merab, aparentemente como recompensa por sus servicios, pero con la esperanza secreta de que muriera luchando contra los filisteos. No caerá mi mano sobre él, sino que caerá la mano de los filisteos. Cuando llegó el momento de la boda con Merab, Saúl la dio a otro hombre. Sin embargo, su hija menor, Mical, se había enamorado de David. Saúl vio en esto otra oportunidad y pidió como dote para su hija 100 prepucios de filisteos, esperando que David muriera en el intento. Pero David, con la ayuda divina, mató a 200 filisteos y entregó la dote completa. Así, lo que Saúl había planeado como una trampa mortal se convirtió en una bendición, pues David se casó con Mical, quien lo amaba sinceramente. Las misiones militares que Saúl asignaba a David, con la esperanza secreta de que encontrara la muerte, solo servían para aumentar su fama y popularidad. David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, de modo que su nombre se hizo muy famoso, nos dice la Escritura. Cuanto más intentaba Saúl destruir a David, más evidente resultaba que Dios estaba con el joven guerrero. Los celos de Saúl finalmente se volvieron homicidas. Ya no ocultaba sus intenciones de matar a David y ordenó abiertamente a sus siervos, incluso a su hijo Jonatán, que lo ejecutaran. Mical, esposa de David e hija de Saúl, descubrió el complot. Si no escapas esta noche, mañana estarás muerto. Con la ayuda de Mical, David huyó por la ventana mientras los hombres de Saúl vigilaban la casa. Para ganar tiempo, Mical colocó una estatua en la cama de David, cubriéndola con una manta y poniendo pelo de cabra en la cabecera, para simular que su esposo estaba enfermo en cama. Este engaño permitió a David alejarse lo suficiente antes de que descubrieran su ausencia. David buscó refugio con Samuel en Ramá. Luego regresó brevemente para encontrarse con Jonatán. En un campo fuera de la ciudad, los dos amigos se despidieron en una escena conmovedora. Jonatán confirmó las intenciones asesinas de su padre y renovó su pacto con David. «Ve en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre». Con lágrimas, los amigos se abrazaron, sabiendo que sus caminos se separaban, quizás para siempre. La huida de David lo llevó a Nob, donde el sacerdote Ahimelech, desconociendo que David era ahora un fugitivo, le dio los panes de la proposición para alimentarse y la espada de Goliat que estaba guardada allí. Este acto de bondad tendría trágicas consecuencias para Ahimelech y los sacerdotes cuando Saúl descubriera que habían ayudado a David. Desesperado, David llegó incluso a buscar refugio entre los enemigos, en Gat, territorio filisteo, pero cuando fue reconocido, temió por su vida y fingió estar loco, arañando las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Este engaño funcionó, pues el rey Aquis dijo, ¿acaso me faltan locos para que traigan a este a hacer locuras delante de mí? Escapando de Gat, David encontró refugio en la cueva de Adulam. Allí, lejos de la corte real y de la comodidad, comenzaría una nueva etapa de su vida, la de un fugitivo que gradualmente se convertiría en líder. La noticia de que David se ocultaba en la cueva de Adulam pronto se difundió. Cuando lo supieron sus hermanos y toda la casa de su padre,
descendieron allá a reunirse con él, nos cuenta la Escritura. Pero no solo su familia acudió a él. La Biblia nos dice que se unieron a él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban amargados de espíritu, y llegó a ser el jefe de ellos, y había con él como 400 hombres. Este grupo heterogéneo de personas en dificultades encontró en David no solo un líder militar, sino alguien que les devolvía la esperanza y la dignidad. A pesar de sus propias tribulaciones, David asumió la responsabilidad de estos hombres y comenzó a forjar con ellos una comunidad basada en la justicia y el temor de Dios. Una de sus primeras preocupaciones fue la seguridad de sus padres. Consciente de que Saúl podría tomar represalias contra su familia, David los llevó a Moab y pidió al rey moabita: «Te ruego que mi padre y mi madre se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí». Esta acción muestra tanto su amor filial como su prudencia estratégica. Mientras estaba en Moab, el profeta Gad le aconsejó: «No te quedes en la fortaleza, vete y entra en la tierra de Judá». Siguiendo esta dirección divina, David regresó a su tierra natal, aunque ahora como fugitivo. Se ocultaba en los bosques de Jared y otras zonas boscosas de Judá, siempre un paso adelante de Saúl y sus perseguidores. En estos años difíciles, David desarrolló importantes habilidades de liderazgo. Aprendió a tomar decisiones rápidas bajo presión, a gestionar personas de diferentes temperamentos y a mantener la moral de sus seguidores incluso en las circunstancias más adversas. La escuela del desierto estaba formando en él las cualidades que necesitaría como futuro rey. El grupo inicial de seguidores, muchos de ellos marginados sociales, se fue transformando bajo el liderazgo de David en un cuerpo de guerreros disciplinados y valientes. David estableció un código de conducta basado en la integridad y el respeto mutuo. Los que seguían a David eran hombres valientes, hombres que arriesgaban sus vidas por su líder y entre sí, formando un vínculo de lealtad que trascendía las divisiones tribales tradicionales de Israel. A pesar de ser constantemente perseguido por Saúl, David tuvo oportunidades de vengarse, pero eligió el camino de la misericordia. Un día, Saúl entró solo en una cueva en En-Gedi para cubrir sus pies, un eufemismo para atender necesidades naturales, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en lo profundo de la misma cueva. Los hombres de David lo animaron a matar a Saúl. «Este es el día del que el Señor te dijo: He aquí, entrego a tu enemigo en tu mano, haz con él como te parezca bien». David se acercó sigilosamente y cortó la orilla del manto de Saúl, pero no le hizo daño. Incluso después, el corazón de David le reprochaba por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo llamó desde lejos: «Mi señor el rey». Postrándose con el rostro en tierra, David pronunció un discurso sobre la honra y la integridad. «¿Por qué escuchas las palabras de los que dicen: David busca tu mal? Hoy han visto tus ojos cómo el Señor te ha puesto en mi mano en la cueva, pero te perdoné la vida. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque cortando la orilla de tu manto no te maté». Saúl, conmovido por este acto de misericordia, lloró en voz alta: «Más justo eres tú que yo, pues tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado mal. Si un hombre encuentra a su enemigo, lo deja ir sano y salvo. Que el Señor te recompense con bien por lo que hoy has hecho conmigo». Saúl incluso reconoció el destino de David. «Ahora sé que ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será firme en tu mano». Sin embargo, este reconocimiento fue breve. Poco después, Saúl volvió a perseguir a David con 3000 hombres escogidos. En el desierto de Sif, cerca de la colina de Aquila, se repitió una escena similar.
David y Abisai se infiltraron en el campamento de Saúl durante la noche, encontrando al rey dormido con su lanza clavada en tierra cerca de su cabecera y un jarro de agua. Abisai susurró a David: «Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Déjame ahora atravesarlo con la lanza hasta el suelo de un solo golpe». Pero David nuevamente mostró misericordia. «No lo mates, porque ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin culpa?». En lugar de matar a Saúl, David tomó la lanza y el jarro de agua del rey. Desde lejos, despertó al comandante del ejército, Abner, reprochándole no haber protegido bien al rey. Cuando Saúl reconoció la voz de David, se repitió el reconocimiento momentáneo: «He pecado. Vuelve, hijo mío David, que no te haré más daño, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos». Estos dos episodios demuestran la consistencia del carácter de David. A pesar de la tentación de eliminar a su perseguidor, eligió respetar la unción divina sobre Saúl y esperar el tiempo de Dios para su ascenso al trono. Esta capacidad de resistir la tentación en momentos críticos revela la profundidad de su fe y su entendimiento de la autoridad divina. Durante su vida como fugitivo, David no permaneció inactivo. Con su banda de guerreros, actuaba como protector de las aldeas y los pastores en el sur de Judá, una región frecuentemente amenazada por bandidos y merodeadores. Un episodio significativo ocurrió con Nabal, un hombre rico de Maón que tenía propiedades en Carmel. David y sus hombres habían protegido los rebaños de Nabal. «Estas personas han sido muy buenas con nosotros. Nunca nos maltrataron y nada nos faltó en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo», testificaron los propios siervos de Nabal. Cuando llegó el tiempo de la esquila, David envió mensajeros a Nabal pidiendo provisiones como justa retribución por la protección brindada. Pero Nabal, un hombre duro y de malas obras, respondió con desprecio: «¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy día que huyen de sus señores. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son». Furioso por esta ingratitud, David reunió a sus hombres con la intención de atacar a Nabal. Sin embargo, Abigail, la esposa de Nabal, mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, intervino con sabiduría. Sin decir nada a su esposo, preparó abundantes provisiones y salió al encuentro de David. Con palabras humildes y sabias, Abigail desarmó la ira de David. «Sobre mí, señor mío, sea la culpa. Cuando el Señor haya tratado bien a mi señor, conforme a todo lo que ha dicho respecto a ti, y te haya designado príncipe sobre Israel, esto no será motivo de remordimiento para ti, ni de tristeza de corazón para mi señor, el haber derramado sangre sin causa». David reconoció la intervención divina a través de Abigail. «Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro, y bendito sea tu discernimiento, y bendita seas tú, que hoy me has impedido derramar sangre y vengarme por mi propia mano». Cuando Nabal murió 10 días después, la Escritura sugiere que fue por un ataque cardíaco al enterarse de lo que había pasado. David tomó a Abigail por esposa, uniendo a su vida a una mujer cuya sabiduría complementaría su propio liderazgo. La vida de David y sus hombres en esta etapa era nómada y precaria. Se movían constantemente para evitar a Saúl, dependiendo cada día de la providencia divina para su sustento. A pesar de estas dificultades, David mantenía su fe y componía salmos que reflejaban tanto su angustia como su confianza en Dios. Eventualmente, la presión de la persecución de Saúl llevó a David a tomar una decisión extrema: buscar refugio en territorio filisteo. Se presentó ante Aquis, rey de Gat,
quien esta vez lo recibió bien y le asignó la ciudad de Siclag como residencia. Durante 16 meses, David vivió como vasallo nominal de Aquis, aunque secretamente seguía siendo leal a Israel. Desde Siclag atacaba a los enemigos tradicionales de Israel, amalecitas, jesuritas y otros, pero informaba a Aquis que atacaba poblaciones israelitas, manteniendo así un delicado equilibrio entre su lealtad real y su supervivencia. Los años de persecución y vida errante, aunque difíciles, fueron un período crucial de formación para David. En los escondites y cuevas de Judá, lejos del confort del palacio y enfrentando peligros diarios, su carácter se templó como el acero en el fuego. Las lecciones espirituales que aprendió en el desierto quedaron plasmadas en muchos de sus salmos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, escribió en uno de ellos, reflejando la confianza que había desarrollado en la protección divina aún en las circunstancias más adversas. Durante estos años de prueba, David compuso algunos de sus salmos más conmovedores. El Salmo L42, por ejemplo, lleva el encabezado Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. En él leemos: clamo a ti, oh Señor, con mi voz imploro tu misericordia. Cuando mi espíritu desfallecía dentro de mí, tú conocías mi senda. Sácame de la cárcel para que alabe tu nombre. Estos cantos no eran ejercicios poéticos abstractos, sino expresiones auténticas de su lucha y su fe. A través de ellos, David procesaba su dolor, expresaba su confianza en Dios y encontraba fuerzas para seguir adelante. Miles de años después, estos salmos siguen consolando a quienes atraviesan valles oscuros. El destierro también desarrolló en David un agudo discernimiento político y militar. Aprendió a evaluar rápidamente situaciones complejas, a identificar aliados potenciales, a negociar con diferentes grupos y a tomar decisiones estratégicas con recursos limitados. Estas habilidades serían invaluables cuando llegara a gobernar un reino diverso y frecuentemente amenazado por enemigos externos. Durante estos años, se formó alrededor de David un grupo élite conocido como los Valientes de David, guerreros de extraordinaria valentía y lealtad. Hombres como Joab, Abisai, Benaía y muchos otros, cuyas hazañas quedarían registradas en las crónicas de Israel, demostraron una devoción a su líder que iba más allá del deber militar. Cuando David, escondido de los filisteos en la cueva de Adulam, expresó nostálgicamente: «¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta?». 3 de sus valientes rompieron el campamento filisteo, sacaron agua del pozo y la trajeron a David. Conmovido por tal lealtad, David no bebió el agua, sino que la derramó como ofrenda al Señor, diciendo: ¿no es esto como beber la sangre de los hombres que fueron con peligro de sus vidas? Quizás la lección más difícil pero necesaria que David aprendió en el desierto fue la paciencia. La muerte de Saúl y Jonatán en el monte Gilboa marcó el fin de una era para Israel. Cuando David recibió la noticia, rasgó sus vestiduras en señal de duelo y compuso un hermoso lamento que quedó registrado en las Escrituras: «Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy querido». Tras este periodo de luto, David consultó al Señor: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Dios le respondió: sube. David preguntó: ¿a dónde subiré? Y el Señor le dijo: a Hebrón. Fiel a su costumbre de buscar la dirección divina antes de cada paso importante, David se trasladó con sus 2 esposas, sus hombres y sus familias a Hebrón, una ciudad antigua y significativa en la tribu de Judá. Allí, a la edad de 30 años, David recibió su segunda unción. Esta vez no fue en secreto.
como cuando Samuel lo ungió en la casa de su padre, sino una ceremonia pública donde vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Este momento marcó el inicio oficial de su reinado, aunque por ahora su autoridad se limitaba a una sola tribu. Mientras tanto, Abner, el general del ejército de Saúl, había proclamado rey a Isboset, hijo de Saúl, sobre el resto de Israel. Isboset tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años, pero la casa de Judá seguía a David. Esta división marcó el inicio de una dolorosa guerra civil entre hermanos. Durante 7 años y medio, David reinó solo sobre Judá, con su capital en Hebrón. Este período estuvo marcado por enfrentamientos intermitentes entre las fuerzas leales a David y las que seguían a la casa de Saúl. Un episodio particularmente sangriento ocurrió junto al estanque de Gabaón, donde 12 jóvenes de cada bando se enfrentaron en combate y todos murieron, seguido por una batalla mayor en la que el ejército de David, bajo el mando de Joab, derrotó a las fuerzas de Abner. A pesar de la guerra, David mantuvo una política de reconciliación y respeto hacia la casa de Saúl. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad, arriesgando sus vidas, habían rescatado los cuerpos de Saúl y sus hijos de las murallas de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado, David les envió mensajeros diciendo: «Benditos sean ustedes del Señor, que han mostrado esta misericordia con su señor Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, que el Señor muestre con ustedes misericordia y verdad, y yo también les haré bien por esto que han hecho». La guerra civil tomó un giro decisivo cuando surgió una disputa entre Abner e Isboset. Ofendido, Abner decidió cambiar su lealtad. «Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como el Señor ha jurado a David, no haga yo así con él, transfiriendo el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beer-seba». Abner inició negociaciones con David, prometiendo entregarle todo Israel, aunque el plan se vio interrumpido cuando Joab, movido por venganza personal, asesinó a Abner. El proceso de unificación continuó. Poco después, 2 capitanes de Isboset lo asesinaron mientras dormía y llevaron su cabeza a David, esperando una recompensa. Sin embargo, David, horrorizado por este acto traicionero, ordenó su ejecución. ¿No deberé yo ahora demandar su sangre de sus manos y exterminarlos de la tierra? Este acto de justicia, castigando a quienes habían matado a un rey legítimo, incluso cuando era su rival, demostró a todo Israel que David no había alcanzado el trono mediante conspiraciones o asesinatos. Durante estos años en Hebrón, David consolidó gradualmente su liderazgo sobre el sur de Israel, estableciendo alianzas, fortaleciendo las ciudades y demostrando un gobierno justo y eficiente que contrastaba con la inestabilidad del norte. Con la muerte de Isboset, el último obstáculo para la unificación del reino había desaparecido. Las tribus de Israel, reconociendo tanto la unción divina como las cualidades de liderazgo de David, tomaron la iniciativa para completar la unificación. Entonces todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y hablaron diciendo: «Mira, hueso tuyo y carne tuya somos. Aun antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba y hacía entrar a Israel, y el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel». Esta declaración reconocía 3 aspectos importantes: el parentesco, hueso tuyo y carne tuya somos, la capacidad probada de David como líder militar, y lo más importante, la designación divina. En un solemne acto, vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David como rey sobre Israel.
Esta tercera unción marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Después de años de división tribal y guerras internas, las 12 tribus estaban finalmente unidas bajo un solo líder. El pacto que David hizo con los ancianos no era una mera formalidad política, sino el establecimiento de un nuevo modelo de liderazgo donde el rey, aunque autorizado por Dios, reconocía su responsabilidad ante el pueblo y, sobre todo, ante la ley divina. Las primeras medidas de David como rey de todo Israel incluyeron importantes reformas administrativas y militares. Estableció un consejo de sabios consejeros, reorganizó el ejército incluyendo a guerreros de todas las tribus y comenzó a planificar iniciativas que fortalecerían la unidad nacional. La visión de David iba más allá de la mera unificación política. Comprendía que Israel no era simplemente una nación como las demás, sino un pueblo en pacto con Dios. Su objetivo era establecer un reino unido bajo la alianza con el Señor, donde la adoración al Dios verdadero fuera el centro de la vida nacional y la justicia divina se reflejara en todas las estructuras sociales. Una de las primeras y más brillantes decisiones estratégicas de David como rey de todo Israel fue la conquista de Jerusalén. Esta antigua ciudad jebusea, situada en la frontera entre los territorios de Judá y Benjamín, no pertenecía a ninguna tribu particular, lo que la convertía en un lugar ideal para establecer la capital de un reino unificado. Los jebuseos, confiados en la fortaleza natural de su ciudad, edificada sobre una colina y rodeada de valles profundos, se burlaban de los intentos de conquista. «No entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te rechazarán». Sin embargo, David diseñó una estrategia audaz. Las Escrituras mencionan que propuso: «Cualquiera que ataque a los jebuseos, suba por el canal del agua y derrote a los cojos y a los ciegos, que son aborrecidos por el alma de David, será jefe y capitán». Aprovechando un punto débil en las defensas, posiblemente un túnel que conducía agua desde el manantial de Gijón hasta el interior de la ciudad, Joab y sus hombres lograron infiltrarse y conquistar la fortaleza. David la llamó la ciudad de David y comenzó a habitarla y fortificarla. David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David y edificó todo alrededor, desde el Milo hacia adentro. El establecimiento de Jerusalén como capital tuvo un profundo significado geopolítico. Su ubicación central en el territorio israelita facilitaba la administración del reino y las comunicaciones. Al no ser un territorio tradicional de ninguna tribu específica, ayudaba a superar los celos tribales. Además, su posición elevada la hacía fácil de defender, y su conquista representaba un símbolo poderoso del nuevo Israel unido bajo David. El rey inició ambiciosos proyectos de construcción en la ciudad. Hiram, rey de Tiro, envió obreros y materiales para edificar un palacio digno del nuevo monarca. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron una casa para David. La ciudad creció rápidamente, atrayendo artesanos especializados, administradores, consejeros y guerreros de élite. Jerusalén se convirtió no solo en el centro político del reino, sino también en un creciente centro cultural y comercial. David comprendió que una gran nación necesitaba no solo fuerza militar, sino también desarrollo urbano y cultural. Para David, sin embargo, la reforma más importante para consolidar la unidad de Israel no era política ni militar, sino espiritual. Por décadas, el Arca de la Alianza, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo, había permanecido olvidada en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, desde que los filisteos la devolvieron después de capturarla en batalla.
David decidió traer el arca a Jerusalén, convirtiendo así la nueva capital política en el centro espiritual de la nación. Reunió a 30.000 hombres escogidos para esta solemne procesión. Colocaron el arca en un carro nuevo y comenzaron el viaje celebrando con todas sus fuerzas delante del Señor, con canciones, arpas, salterios, panderos, címbalos y trompetas. Sin embargo, este primer intento terminó en tragedia. Cuando los bueyes tropezaron, un hombre llamado Usa extendió su mano para sostener el arca, tocándola directamente en contra de las leyes divinas. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y murió allí junto al arca de Dios. Este incidente aterrorizó a David, quien exclamó: ¿Cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Temiendo continuar el traslado, David decidió dejar el arca en la casa de Obed-edom geteo. Durante los 3 meses que permaneció allí, el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Este período sirvió como aprendizaje para David, quien estudió cuidadosamente las leyes sobre el transporte y manejo apropiado del arca. Cuando se enteró de las bendiciones sobre la casa de Obed-edom, David hizo un segundo intento de traer el arca a Jerusalén, esta vez siguiendo estrictamente los procedimientos prescritos. Y sucedía que cuando los que llevaban el arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificaba un buey y un carnero cebado. Esta vez, el arca fue transportada en los hombros de los levitas, como mandaba la ley, y no en un carro. La procesión fue triunfal. David, vestido con un efod de lino, danzaba con toda su fuerza delante del Señor. El rey de Israel, despojado de sus vestiduras reales y saltando de alegría ante el arca, presentaba una imagen poderosa, el más grande de los hombres humillándose ante el Dios Todopoderoso. No todos apreciaron este acto de humildad. Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo despreció en su corazón al verlo danzar ante el pueblo. Cuando David regresó para bendecir su casa, Mical lo recibió con sarcasmo. «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». La respuesta de David revela mucho sobre su carácter y su comprensión de la adoración. «Fue delante del Señor, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para designarme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor, y me humillaré aún más que esta vez, y seré bajo a mis propios ojos». Para David, ninguna dignidad humana, ni siquiera la realeza, debía interponerse en la expresión de su adoración a Dios. El arca fue colocada en una tienda especial que David había preparado en Jerusalén. Este tabernáculo de David se convirtió en el primer centro de adoración en la capital, donde se ofrecían sacrificios y alabanzas continuas. David organizó a los levitas para ministrar delante del arca, para conmemorar, agradecer y alabar al Señor Dios de Israel. Este traslado del arca a Jerusalén fue un acto de profundo significado teológico y político. Unificó la adoración nacional, estableció a Jerusalén como el centro espiritual de Israel y reforzó la imagen de David como un rey según el corazón de Dios, preocupado principalmente por la relación del pueblo con su Creador. Establecida la capital y asegurado el centro espiritual de la nación, David dirigió su atención a la consolidación del reino mediante campañas militares contra los enemigos tradicionales de Israel. Los filisteos, que habían dominado a Israel durante el periodo de los jueces y gran parte del reinado de Saúl, fueron los primeros en sentir el poder del nuevo reino unificado. En batallas decisivas, David derrotó completamente a los filisteos, liberando finalmente a Israel de esta antigua amenaza.
David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-Ama de mano de los filisteos. Esta victoria histórica aseguró la frontera occidental de Israel y eliminó el peligro que había acosado a la nación durante generaciones. Las campañas de David continuaron en varias direcciones. Al este derrotó a Moab, un antiguo enemigo, y los moabitas fueron siervos de David y le pagaban tributo. Con una mezcla de firmeza militar y sabiduría política, aseguró las fronteras orientales del reino. Al sur, David extendió su dominio sobre Edom. David puso guarniciones en Edom. Por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David. El control de Edom aseguraba rutas comerciales vitales y acceso al Mar Rojo. Al norte enfrentó a enemigos más poderosos. Cuando el rey de Amón humilló a los embajadores de David, estalló una guerra que pronto involucró a los sirios, aliados de Amón, en lo que se convirtió en la campaña militar más grande de su reinado. David derrotó a una coalición de fuerzas sirias. Cuando todos los reyes que eran siervos de Hadad-Ezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Esta victoria extendió la influencia de Israel hasta el río Éufrates, cumpliendo la antigua promesa divina sobre las fronteras de la tierra prometida. El sistema de gobierno de los territorios conquistados variaba según las circunstancias. En algunos lugares, David estableció guarniciones militares para mantener la paz y asegurar el control. En otros, mantuvo a los gobernantes locales como vasallos tributarios. Y David reinaba sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Estas conquistas transformaron a Israel de una confederación de tribus frecuentemente oprimidas por sus vecinos en el imperio dominante de la región. Nunca antes ni después Israel alcanzaría tal extensión territorial y poderío militar. Bajo el liderazgo de David, se formó el mayor imperio israelita de la historia, cumpliendo las promesas territoriales hechas siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob. En medio de estas victorias y expansión territorial, el corazón de David seguía centrado en su relación con Dios. Viviendo ahora en un palacio de cedro, mientras el arca de la alianza reposaba en una tienda, David concibió un proyecto ambicioso: construir un templo permanente para el Señor en Jerusalén. Compartió esta idea con el profeta Natán. Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está bajo cortinas. Inicialmente, Natán apoyó el plan. Ve y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Sin embargo, esa misma noche, Dios habló a Natán con un mensaje diferente para David. A través del profeta, Dios recordó a David cómo había estado con él desde que era pastor, concediéndole victorias sobre todos sus enemigos. Luego, respecto al templo, declaró: «¿Eres tú el que me edificará casa para que yo habite en ella? Pues no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he peregrinado en tienda y en tabernáculo». La respuesta divina contenía tanto una negativa como una promesa extraordinaria. No sería David quien construiría el templo, sino su hijo. «Cuando tus días se cumplan y descanses con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, que procederá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre». Esta promesa, conocida como la Alianza Davídica, trascendía enormemente la cuestión del templo. Dios prometía a David una dinastía eterna. «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre». Esta profecía tenía profundas implicaciones mesiánicas, señalando hacia el futuro hijo de David que reinaría eternamente.
David respondió a esta extraordinaria promesa con una oración de profunda gratitud y humildad. ¿Quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto te ha parecido poco, Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Aunque no se le permitió construir el templo, David comenzó a hacer preparativos para que su hijo pudiera realizar esta obra. Acumuló materiales, diseñó planos y organizó a los levitas para el futuro servicio del templo. Su deseo de honrar a Dios con una casa digna nunca disminuyó, incluso cuando entendió que esta tarea correspondería a la siguiente generación. En el apogeo de su poder y éxito, cuando el reino de Israel había alcanzado una estabilidad y prosperidad sin precedentes, ocurrió el episodio más oscuro en la vida de David. La Escritura sitúa estos eventos con precisión. En la primavera, cuando los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, pero David se quedó en Jerusalén. Esta pequeña observación revela el primer paso hacia la caída. El rey guerrero, que siempre había liderado a sus hombres en batalla, optó por quedarse en la comodidad de su palacio mientras enviaba a otros a luchar. Este momento de ocio preparó el terreno para la tentación que seguiría. Una tarde, mientras paseaba por la azotea de su palacio, David vio a una mujer hermosa bañándose. En lugar de apartar la mirada y controlar sus pensamientos, permitió que el deseo se arraigara en su corazón. Envió a alguien para averiguar quién era ella y le informaron: ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Conociendo perfectamente que era la esposa de uno de sus valientes guerreros, David debió haberse detenido allí. Sin embargo, cegado por el deseo y acostumbrado ahora a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento, envió mensajeros para traerla a su presencia. Y ella vino a él, y él durmió con ella. Este acto de adulterio, ya grave en sí mismo, revela algo profundamente perturbador. David, el rey elegido por Dios, usó su poder para satisfacer sus deseos personales, traicionando a uno de sus más leales soldados y quebrantando directamente los mandamientos divinos. Era un abuso de poder real en su forma más cruda. La situación se complicó cuando Betsabé envió un mensaje a David. «Estoy encinta». Enfrentado a las posibles consecuencias de su pecado, David recurrió a un plan desesperado para encubrirlo. Mandó llamar a Urías desde el frente de batalla, esperando que pasara la noche con su esposa, y así el embarazo pareciera legítimo. Sin embargo, Urías, mostrando una integridad que contrastaba dolorosamente con la conducta del rey, se negó a entrar en su casa mientras sus compañeros estaban en peligro. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de entrar yo en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Tras un segundo intento fallido, incluso después de embriagar a Urías, David recurrió a una medida aún más extrema. Envió a Urías de vuelta al frente con una carta sellada para Joab, que contenía su propia sentencia de muerte. Pongan a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él, para que sea herido y muera. Joab cumplió la orden, y Urías murió en batalla junto con otros valientes. Cuando la noticia llegó a David, su respuesta fue de una frialdad calculada. No tengas pesar por esto, porque la espada devora a unos como a otros. Después del período de luto, tomó a Betsabé por esposa, quien dio a luz un hijo. La Escritura concluye este relato con una declaración devastadora. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. El hombre conforme al corazón de Dios había cometido adulterio, abusado de su poder y organizado un asesinato.
La caída moral del gran rey no podía ser más completa. Dios no dejó a David en su pecado. Envió al profeta Natán para confrontarlo, quien se presentó ante el rey con una parábola sobre un hombre rico que, teniendo numerosos rebaños, robó y mató la única oveja de un hombre pobre para preparar una comida a un visitante. Al escuchar esta historia, David se indignó. «Vive el Señor, que el hombre que hizo tal cosa merece morir. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber hecho semejante cosa y no haber tenido misericordia». Entonces llegó el momento de la verdad. Natán miró directamente al rey y pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos. «Tú eres ese hombre». El profeta procedió a recordar a David todas las bendiciones que Dios le había concedido y cómo había despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos. A diferencia de Saúl, quien siempre buscaba excusas y justificaciones cuando era confrontado con su pecado, la respuesta de David fue inmediata y directa. «He pecado contra el Señor». No hubo defensas, ni intento de minimizar lo ocurrido o culpar a otros. En esas 4 palabras se condensaba un reconocimiento total de su culpa. Natán respondió: «También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Sin embargo, por cuanto con este asunto has dado ocasión a los enemigos del Señor para blasfemar, el niño que te ha nacido ciertamente morirá». El perdón divino era real, pero las consecuencias del pecado permanecerían. Tras esta confrontación, David compuso uno de sus salmos más profundos y conmovedores, el Salmo 51, una expresión genuina de arrepentimiento que ha servido como modelo para generaciones de creyentes. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado». En este salmo, David reconoce no solo sus actos externos, sino la condición pecaminosa de su corazón. contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pide no solo perdón, sino una transformación interior. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. A pesar del perdón divino, las consecuencias temporales del pecado siguieron su curso. El hijo, nacido de esta unión, enfermó, y aunque David ayunó y suplicó por su vida, el niño murió al 7º día. La respuesta de David ante esta pérdida reveló tanto su aceptación del juicio divino como su confianza en la misericordia de Dios. Se levantó, se lavó, cambió sus ropas y fue a adorar al Señor. Cuando sus siervos le preguntaron por este comportamiento, respondió: «Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí». Después de estos eventos, David consoló a Betsabé, y ella concibió y dio a luz a un hijo a quien llamaron Salomón. Y el Señor lo amó, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, así que lo llamó Jedidías, amado del Señor, por causa del Señor. En este nacimiento se manifestaba la restauración de David en la gracia divina. El episodio de David y Betsabé nos muestra tanto la profundidad a la que puede caer incluso el más fiel seguidor de Dios, como el poder transformador del arrepentimiento genuino y el perdón divino. David, aunque perdonado, llevaría las cicatrices de su pecado por el resto de su vida, pero su relación con Dios fue restaurada a través de su corazón contrito. El profeta Natán había advertido a David que la espada no se apartará de tu casa, y estas palabras comenzaron a cumplirse de manera dolorosa en los años siguientes.
Los problemas surgieron dentro de su propia familia, como consecuencia tanto de su pecado como de sus fallas como padre. Amnón, el primogénito de David, se enamoró obsesivamente de su media hermana Tamar, hija de David con otra esposa. Siguiendo el consejo malvado de su primo Jonadab, Amnón fingió estar enfermo y pidió que Tamar viniera a preparar comida para él. Cuando estuvieron solos, la forzó y violó, para luego rechazarla con desprecio. Cuando David se enteró de este horrible crimen, se enojó mucho, pero no tomó ninguna acción disciplinaria contra Amnón. Esta pasividad frente a un acto tan grave reveló una seria debilidad en su liderazgo familiar, posiblemente porque su propio pecado con Betsabé había comprometido su autoridad moral para juzgar los pecados sexuales de su hijo. Absalón, hermano de Tamar, guardó un odio silencioso hacia Amnón durante 2 años. Finalmente, organizó un banquete para todos los hijos del rey, y cuando Amnón estaba embriagado, ordenó a sus siervos que lo mataran. Después de este asesinato, Absalón huyó a Gesur, tierra de su abuelo materno, donde permaneció 3 años. David, que lloraba por su hijo todos los días, eventualmente permitió que Joab arreglara el regreso de Absalón a Jerusalén, aunque inicialmente no le permitió ver su rostro. Después de 2 años más, finalmente hubo una reconciliación formal entre padre e hijo, pero era superficial y no abordaba los problemas subyacentes. Esta reconciliación incompleta pronto mostró sus consecuencias. Absalón, un hombre de extraordinaria apariencia y carisma, comenzó a granjearse el favor del pueblo. Se ponía junto al camino que llevaba a la puerta de la ciudad, y a cualquiera que tenía un pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero no hay quien te escuche de parte del rey. Con estas palabras sembraba descontento hacia el gobierno de su padre. Así Absalón robaba el corazón de los hombres de Israel. Después de 4 años de esta labor subversiva, inició una abierta rebelión contra David, haciéndose proclamar rey en Hebrón. La noticia llegó rápidamente a Jerusalén. El corazón de los hombres de Israel está con Absalón. David, percibiendo el peligro inminente y queriendo evitar que Jerusalén sufriera un asedio, tomó la dolorosa decisión de abandonar la ciudad. Levántense y huyamos, porque no habrá para nosotros escape ante Absalón. Dense prisa en partir, no sea que apresurándose él nos alcance y traiga el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. La escena del rey y sus leales seguidores saliendo de Jerusalén es una de las más conmovedoras en la historia de David. Todo el país lloraba en alta voz mientras todo el pueblo pasaba. El rey también pasó por el torrente Cedrón y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. David, el hombre que había conquistado esta ciudad y la había convertido en el centro de Israel, ahora la dejaba como un fugitivo, subiendo el monte de los olivos, y mientras subía iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. En medio de esta tragedia, David mostró tanto humildad como sabiduría estratégica. Cuando el sacerdote Sadoc quiso llevar el arca con ellos, David dijo, «Devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me permitirá ver tanto a ella como a su morada. Pero si Él dice, no me complazco en ti, heme aquí, que haga de mí lo que bien le parezca». En lugar de usar el arca como un talismán, David reconocía que su regreso dependía enteramente de la voluntad divina. La guerra civil que siguió dividió profundamente a Israel. Aunque militarmente David tenía ventaja gracias a sus experimentados comandantes como Joab, su preocupación paternal por Absalón lo mantenía atormentado. Antes de la batalla decisiva, dio una orden clara a sus capitanes. Traten con benignidad por amor a mí al joven Absalón.
El ejército de Absalón fue derrotado en el bosque de Efraín, donde murieron 20.000 hombres. En su huida, Absalón quedó accidentalmente suspendido de un roble cuando su cabeza se enredó en las ramas del roble y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras la mula que estaba debajo de él siguió adelante. Cuando Joab se enteró, ignorando las órdenes del rey, tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón mientras aún estaba vivo, colgado del árbol. Al recibir la noticia de la muerte de su hijo, la victoria militar se convirtió en amargura para David. Su lamento ha resonado en el corazón de padres afligidos a través de los siglos. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto yo en lugar de ti, oh Absalón, hijo mío, hijo mío? Este grito de dolor, repetitivo y desgarrador, revela la profundidad del amor paternal que, a pesar de la traición, no había disminuido. La reacción de David fue tan intensa que Joab tuvo que intervenir con dureza. Hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos, que hoy han salvado tu vida, porque amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Sal y habla bondadosamente a tus siervos, porque te juro por el Señor que si no sales, ciertamente ni un hombre quedará contigo esta noche. Obligado por esta realidad, David tuvo que contener su dolor personal y asumir sus responsabilidades como rey. Tras la muerte de Absalón, David regresó a Jerusalén, pero las tensiones tribales que la rebelión había expuesto no desaparecieron fácilmente. La forma en que se manejó la restauración del rey provocó resentimientos, especialmente entre la tribu de Judá y las tribus del norte. Un hombre llamado Seba, de la tribu de Benjamín, aprovechó este descontento para iniciar otra rebelión, proclamando: «No tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí. Cada uno a sus tiendas, Israel». Aunque esta revuelta fue sofocada rápidamente cuando Joab sitió la ciudad donde Seba se había refugiado y los habitantes entregaron su cabeza, demostró que las tensiones tribales persistían bajo la superficie de la unidad nacional que David había trabajado tan duramente para construir. Otro incidente significativo en los últimos años del reinado de David fue el censo que ordenó realizar. Aunque la Escritura no explica completamente por qué esta acción desagradó a Dios, parece reflejar un espíritu de orgullo o confianza en el poder militar más que en la protección divina. Joab intentó disuadir al rey. «¿Por qué se complace mi señor en esto?». Pero David insistió. Cuando el censo se completó, le pesó a David el corazón por haber censado al pueblo. Y David dijo al Señor: «He pecado gravemente por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he actuado muy neciamente». A través del profeta Gad, Dios ofreció a David 3 opciones de castigo: 7 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos o 3 días de peste en la tierra. David eligió caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, y no caer en manos de hombres. La peste que siguió mató a 70.000 personas en Israel. Cuando el ángel destructor extendió su mano sobre Jerusalén, el Señor se apiadó y ordenó detener la destrucción. David vio al ángel que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. En ese lugar, la era de Araúna el Jebuseo, David construyó un altar y ofreció sacrificios. Y el Señor escuchó las súplicas por la tierra, y la plaga se detuvo en Israel. Este lugar, donde la ira divina se había detenido, sería posteriormente el sitio donde Salomón construiría el templo. David compró la era a Araúna, insistiendo en pagar su precio completo. «No ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada». Esta compra estableció el futuro lugar del santuario central de Israel.
En sus últimos años, David se dedicó intensamente a preparar todo para la construcción del templo que su hijo realizaría. David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, sus edificios, sus tesorerías, sus aposentos superiores, sus cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. Acumuló enormes cantidades de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedras preciosas para esta gran obra. También organizó a los levitas para el servicio del futuro templo, estableciendo turnos para los sacerdotes y formando coros y músicos para la alabanza continua. La pasión de David por la adoración se reflejó en estas detalladas preparaciones, asegurando que, aunque él no construiría el templo, su visión para la adoración de Israel permanecería. Los últimos días del reinado de David estuvieron marcados por una disputa sucesoria. Adonías, el hijo mayor sobreviviente, intentó proclamarse rey sin la aprobación de David. Cuando el rey se enteró de esto, actuó decisivamente para establecer a Salomón como su sucesor, cumpliendo una promesa anterior hecha a Betsabé. Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. David organizó una unción pública de Salomón como corregente. Tomen con ustedes a los siervos de su señor, y monten a mi hijo Salomón en mi propia mula, y llévenlo a Gihón. Que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan allí por rey sobre Israel. Luego toquen la trompeta y digan, «¡Viva el rey Salomón!». Esta ceremonia aseguró una transición pacífica del poder, evitando otra guerra civil. Antes de su muerte, David dio instrucciones finales a Salomón, combinando consejos espirituales y políticos. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Después de 40 años de reinado, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén, David murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Su largo y próspero reinado había transformado a Israel de un conjunto desunido de tribus frecuentemente oprimidas por sus vecinos en una potencia regional respetada y temida. El impacto administrativo y judicial de David fue profundo. Estableció un sistema de gobierno centralizado pero eficiente, con funcionarios responsables de diferentes aspectos de la vida nacional. Organizó el reino en distritos administrativos que facilitaban la recaudación de impuestos y el reclutamiento militar, pero respetando la identidad tribal. Designó jueces para administrar justicia conforme a la ley de Moisés, estableciendo un precedente de justicia imparcial que sería un estándar para futuros gobernantes. Culturalmente, David dejó una huella indeleble como poeta y músico. Los 73 salmos atribuidos a él en la Escritura representan uno de los mayores tesoros de poesía espiritual en la historia humana. Estos cantos, que abarcan desde la alabanza jubilosa hasta el lamento más profundo, desde confesiones de pecado hasta meditaciones sobre la naturaleza y la ley divina, han formado la columna vertebral de la adoración judía y cristiana por milenios. David no solo compuso música, sino que la integró profundamente en la vida nacional, especialmente en la adoración. Organizó a los músicos levitas en 24 turnos para que la alabanza en el tabernáculo fuera continua. Introdujo instrumentos como el arpa, la lira, los címbalos y las trompetas en el culto, enriqueciendo la experiencia de adoración con armonías y melodías que elevaban el espíritu. Quizás su legado más duradero fue establecer un modelo de arrepentimiento y restauración.
A diferencia de Saúl, que se justificaba cuando era confrontado con su pecado, David mostró un corazón verdaderamente contrito. Su capacidad para reconocer plenamente su culpa, aceptar el castigo divino y continuar sirviendo a Dios con un espíritu quebrantado, proporcionó un paradigma de restauración espiritual que ha guiado a incontables personas a través de sus propias caídas y recuperaciones. Para las generaciones futuras de israelitas, David se convirtió en el estándar por el cual todos los reyes serían juzgados. La frase «como David su padre» se convertiría en el más alto elogio para un gobernante fiel, mientras que desviarse de su ejemplo sería visto como el camino hacia el desastre nacional. Más allá de su propio tiempo, David adquirió una importancia mesiánica única. Las profecías sobre el futuro hijo de David, que reinaría eternamente, se centraron en su dinastía. Cuando los profetas posteriores hablaron del Mesías venidero, frecuentemente lo describieron en términos davídicos: un gobernante justo, un pastor para su pueblo, un guerrero victorioso sobre los enemigos de Dios. Esta conexión alcanzó su culminación siglos después, cuando Jesús de Nazaret fue proclamado como el Hijo de David largamente esperado. Los evangelios presentan deliberadamente a Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas a David, el verdadero rey que establecería un reino eterno de justicia y paz. David murió a los 70 años, lleno de días, riquezas y gloria, dejando a Israel en manos de Salomón, quien llevaría al reino a su apogeo cultural y económico. La tumba de David en la ciudad de David se convirtió en un lugar venerado, un símbolo del pacto especial entre Dios y la casa real de Judá. La historia de David sigue siendo profundamente instructiva. Nos muestra que Dios puede usar a personas imperfectas para lograr sus propósitos eternos. Nos enseña que la grandeza verdadera no consiste en estar libre de fallos, sino en tener un corazón que busca a Dios continuamente, incluso después de caídas devastadoras. Nos recuerda que el arrepentimiento sincero abre la puerta a la restauración divina y que las consecuencias del pecado, aunque reales y dolorosas, no tienen la última palabra cuando nos volvemos a Dios con un corazón quebrantado. Por encima de todo, la vida de David nos muestra que ser un hombre conforme al corazón de Dios no significa perfección moral, sino una orientación fundamental del corazón hacia Dios que persiste a través de victorias y derrotas, alegrías y tragedias, éxitos y fracasos. Es esta orientación persistente, esta pasión por Dios que trasciende las circunstancias, lo que hace de David una figura tan inspiradora miles de años después de su muerte. Si esta historia ha tocado tu corazón y deseas seguir explorando las vidas de personajes bíblicos que transformaron la historia, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada semana compartimos estas joyas de sabiduría que han inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. Comparte este video con tus amigos y familiares. Quizás alguien necesite escuchar hoy que, como David, puede levantarse después de caer y seguir siendo una persona conforme al corazón de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Bíblicas.